Muy buenos días, remanentes, muy buenos días, Iglesia de Antioquía, familia en Cristo. Hoy vamos a compartir una vez más, hoy es martes 23 de agosto, nuestro diario de oración. Pero antes de eso, vamos a cantar una alabanza, lema, eh, con respecto a los discípulos. Amén. Una alabanza que se estuvo cantando en esta conferencia mundial de misiones. En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Ante todo lo que siempre deben disfrutar, que sus nombres en los cielos escritos están. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro
Amén. Somos esos 70 discípulos, discípulos de Cristo, que hemos sido llamados por Dios para salvar y sanar esta época que está siendo engañada por diferentes ideologías, diferentes movimientos y muchas sectas que están destruyendo la fe, el amor de las personas. Entonces, nosotros somos esos discípulos levantados por Dios. Amén. Entonces, hoy, martes 23 de agosto, el título habla del movimiento de los 70 discípulos. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en Hechos 2, del 41 al 42. ¿Ven? Hechos capítulo 2, del versículo 41 al 42. El versículo 42 nos dice en esta mañana, la palabra de Dios dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto hacía la iglesia primitiva con esos discípulos que habían entendido el propósito por el cual estaban ahí, que Dios los había llamado. No lo había llamado el hombre, no lo había llamado Pedro, Juan, Pablo, no. Los había llamado de una forma personal Dios a cada uno de ellos. En el país de China, el cristianismo lo ven como una religión, por eso siempre están en contra de ella. No solamente en China, sino en el mundo entero, consideran el cristianismo como una religión más, pero no es así. Aquellos que conocemos el Evangelio, podemos entender que el cristianismo es mucho más que una religión, y mucho más que un estilo de vida, es tu propia vida. Cuando te encuentras con la esencia de quién realmente eres tú delante de Dios. Por eso el mundo ataca a la iglesia de Cristo, porque es la iglesia que representa a Dios en la tierra, que está llena de discípulos, de familias que han entendido su identidad, que han entendido su autoridad, que han restaurado el pacto, que han restaurado su familia dentro del contexto de que Dios lo ha hecho. Dios ha restaurado eso. ¿Amén? La religión no hace eso, la religión te prohíbe, la religión te cuestiona, la religión te pone normas, pautas, leyes, formas para llegar a Dios. Y esa no es la forma. El cristianismo o el evangelio es cuando el hombre, o mejor dicho, Dios llega al hombre en un momento determinado. Pero la religión es cuando el hombre quiere llegar a Dios y ponerlo, encasillarlo humanamente. A Dios no se puede encasillar humanamente. Por eso muchos religiosos toman el yo y lo nuestro para todo, y las religiones enseñan que nosotros podemos ser un Dios, la nueva era. Este movimiento se origina en el huerto del Edén, cuando Satanás seduce, tienta al hombre, a la humanidad. Eso lo podemos ver en Génesis 3, del 1 al 6, donde le dice: Dios te ha mentido, tú puedes ser como él. Y este movimiento, la nueva era, está entrando mucho a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, y están confundiendo la palabra de Dios, y están confundiendo a muchas familias, muchos jóvenes. Igual que el evangelio no es tener un color, ¿no? Color o una posesión. El evangelio es mucho más que eso. El evangelio es nuestra propia vida delante de Dios. Y el que la restaura es el Dios mismo, para poder realmente conocer de que hay muchos movimientos, hay más de 90.000 denominaciones cristianas, hay más de 4.000 religiones que están activas, muchas de ellas ya no están, pero el evangelio es mucho más que tener una camiseta, una denominación, pertenecer a una religión, es mucho más que eso. Por eso debemos grabarnos en el pacto del día de la Pascua y enraizarnos con las obras del Espíritu Santo del día de Pentecostés, y así tener las naturalezas del respaldo del trono celestial para salvar al país de China, para salvar al país o cualquier país donde estemos, Italia, Europa, Asia, Latinoamérica. Necesitamos levantarnos como esos discípulos absolutos, donde estemos, en el trabajo que estemos, en el lugar, la situación que estemos. Dios nos ha llamado para ser esos testigos, ser esos discípulos absolutos que van a salvar la época y la era. ¿Amén? Pero ¿por qué no lo podemos hacer? Porque simplemente estamos distraídos, estamos afanados, estamos preocupados y no podemos ver más allá de lo que Dios ya ha planificado para nuestras vidas. Por eso en el punto número 1 debemos aferrarnos al término de los 70 discípulos y a las 237 naciones. ¿Amén? 70 discípulos y a las 237 naciones.
Eh, Cuando Israel salió de Egipto, Dios mandó a levantar a 70 ancianos. Eso lo vemos en Éxodo 24:11. Y los 70 también lo vemos en Números 11 y 16, para que transmitieran las bendiciones de las tres festivos, las tres fiestas, ¿no? La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés. Es decir, Egipto, o mejor dicho, Israel se organizó con esos 70 ancianos, 70 hombres, que organizaron a todo el pueblo de Israel, liderado por Moisés y Aarón. Por eso los siervos de Dios deben buscar a los 70 discípulos. Es un término que tenemos que entender. De que Dios nos ha dado simplemente la capacidad, el poder del Espíritu Santo para encontrar estos discípulos. Para que al encontrar los discípulos encontraste todo. Al encontrar discípulos encontraste a las personas que Dios ha preparado para que ellos puedan seguir este camino, este itinerario que Él ha preparado para salvar al mundo, juntamente con ellos. ¿Amén? Por eso los 70 hijos de Jueces también 8:30 levantaron las tinieblas hacia el mundo. Eso encontramos también en 2 Reyes 10:1. ¿Qué quiere decir todo este término? Es que tenemos que levantar, ¿qué cosa? A los 70 discípulos. ¿En dónde? En las 237 naciones. Estos simplemente son números, puede ser más de 70, menos de 70. El tema es que dejemos un discípulo, levantemos una obra maestra, levantándonos nuestros niños, nuestros remanentes, con el Evangelio y con el contenido correcto de las Escrituras. Dentro de las tribus de Israel, los 70 ancianos, eso lo vemos en Ezequiel 8:11, y Jesús levantó a los 70 discípulos. También lo vemos en Lucas 10, del 1 al 20. Y ellos levantaron la iglesia de Antioquía en Hechos 12 y Hechos 11, 19. Quiere decir que los discípulos son importantes. Los 70 discípulos que han entendido el plan de Dios para su vida. Son discípulos que han entendido realmente que se tiene que proclamar el Evangelio a las 237 naciones. ¿Amén? En vez de muchos trabajos, hay que buscar a los discípulos, hermano. Ahí está todo. Que Dios nos permita uno de los 5 poderes, que es la bendición de los encuentros con los discípulos. Pero ¿cómo yo me encontraré con los discípulos? Cuando primero recibo ese poder espiritual, el poder intelectual, el poder físico, el poder económico y el poder de los encuentros. Todo eso se puede lograr a través de encontrarme 24 horas delante de Dios. ¿Ven? Entonces, en vez de hacer tantas cosas, nuestro principal trabajo como evangelistas, dentro del oficio extra que hacemos, la profesión extra que hacemos, es de buscar a los discípulos en el campo, para entrenarlos, capacitarlos y mandarlos a las misiones. Por eso en el punto número 2 dice, hay que aferrarnos a los términos de las naciones y a las 237 naciones. Primero hablaba de los 70 discípulos y las 237 naciones. Ahora, segundo punto, habla de que hay que aferrarnos a los términos de las 70 naciones y a las 237 naciones. Cuando vemos a las 70 naciones, entonces abrirán las 236 naciones completamente. Eso es simple entender. Por eso cuando se levantan estas 70 naciones lideradas por 70 discípulos que entendieron el propósito por el cual están ahí, completamente se abrirán el mundo entero para que sea proclamado el Evangelio a todas las naciones. El Evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que ha venido a consumarlo todo en la cruz del Calvario. En ese momento viene la respuesta del trono prometido por Dios. Por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos, y yo estaré junto contigo para siempre. Mateo 28, del 16 al 20. Y el Señor que está sentado en su trono obrará. Lo podemos ver en Marcos 16, del 15 al 20. Amén. Y de ser discípulos. Ese es nuestro principal labor, nuestro principal trabajo. Hacer discípulos, no míos, discípulos de Cristo. Amén. Discípulos de Cristo. Por eso, cuando Jesús dijo solamente con la bendición del trono, las obras del reino de Dios y solo el Espíritu Santo, eso será posible. ¿Amén? Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la ayuda del Espíritu Santo es posible que podamos realmente levantar estos discípulos absolutos. Con otras maneras no va a ser posible. Vamos a fracasar, vamos a sufrir, vamos a dar vuelta en lo mismo no vamos a encontrar realmente el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso en el punto número 3 habla de que hay que aferrarnos a los términos de los 70 discípulos y a las 237 naciones. ¿Ve? Hay que aferrarnos a los términos de los 70 campos
y a las 237 naciones. Primero hablaba de los 70 discípulos, segundo hablaba de las 70 naciones, y tercero habla de 70 campos. ¿Amén? Por eso, seguidme a mí, Mateo 4, 19, fue lo primero que Jesús les dijo a los discípulos. Te he llamado también para que estés junto conmigo. Marcos 3, 15, 3 al 15. Pero acá, seguidme, en Mateo 4, 19, Dios les dice, Jesús le dice a sus discípulos, venid a mí, yo os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres, de almas, de vidas, de familias. Ese es nuestro principal objetivo como remanentes de Dios, como discípulos de Cristo. Esa es nuestra capacidad y esa es nuestra responsabilidad. Por eso todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Hechos 13, 48. Las respuestas verdaderas que tomó lugar en los 70 campos fueron puestos a los apóstoles, en los apóstoles, pero también en los líderes de la iglesia preparada por Dios. ¿Amén? Entonces, las finanzas tienen que ser bien administradas por Dios. El campo tiene que ser bien administrado por Dios. Las vidas tienen que ser bien administradas por Dios. Por eso, como estos hombres y mujeres que entendieron el plan de Dios, ellos vieron, más que sus propias necesidades, vieron el plan de Dios. Amén. Por eso las respuestas verdaderas que tomó lugar en esos 70 campos fueron puestos ¿quién? A pie de los apóstoles. Todo para que el Evangelio sea proclamado al mundo entero. Pero también en los líderes de la iglesia que Dios había preparado. Amén. Entonces, que en esta mañana entendamos este término de que Dios ha levantado a 70 campos. Amén. Por eso todos los líderes de la iglesia han recibido las bendiciones de los 70 campos. Para que podamos realmente levantar estos discípulos, estas 70 obreros, 70 naciones, 70 discípulos con el contenido del Evangelio. Es importante entender este misterio. Por eso cuando disfrutamos estas bendiciones, entonces veremos la respuesta por adelantado. Cuando realmente entendemos y disfrutamos de que Dios está en primer lugar, vamos a ver respuestas sorprendentes, porque Dios nos dará toda su bendición para proclamar el Evangelio de Jesús Jesucristo. Por eso no es necesario preguntarnos cuándo debemos hacerlo. Solamente recordar que siempre los 70 discípulos, las 70 naciones y los 70 campos. Esto tenemos que recordar constantemente. ¿Ven? Discípulos, naciones y campos. Porque son los discípulos que necesitan el Evangelio. Son las naciones que necesitan el Evangelio. Son los campos que necesitan ser avivados con el Evangelio de Cristo. Por eso nosotros, como esos atalayos, esos embajadores de Cristo, lo podemos hacer. No con nuestro propio estándar, nuestro propio conocimiento humano, sino con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos de Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Quiere decir que no es con mi poder, no es con mi intelecto, no es con mi propia capacidad, sino es con el poder de Dios que se puede hacer esto. Por eso, la oración esta mañana nos habla de que Dios, te damos las gracias a través de los discípulos esparcidos, que podamos ver lo que hiciste con la iglesia de Antioquía. Tú cumpliste la evangelización de Roma a través de ellos. Y a través de los discípulos de China podemos salvar el mundo. Padre, permítenos que a través de este día de oración entender, Padre, que tú nos has levantado como esos discípulos absolutos. Esos discípulos que necesitan tu evangelio. Son esos discípulos que necesitan tu fortaleza. Esos discípulos que te llaman de una u otra forma para encontrarse contigo, Padre. Que oran delante de ti. Padre, tu iglesia necesita discípulos, obreros, que entiendan ya la obra del campo. Permite, Señor, levantar a los remanentes. Permite, Señor, levantarnos como iglesia para que en este tiempo podamos encontrarnos solamente con Cristo, solamente el reino de Dios, solo a través de la llenura del Espíritu Santo, esto será posible. Amamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Mi hermano, entonces, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana, una vez más, con nuestro diario de oración. Amén. Así que, bendiciones.